beneficiarán con el subsidio de transporte que anunció la administración distrital. Después de la victoria sobre Chile, las cuentas son claras. Si Colombia gana sus 4 juegos que le restan de local en la eliminatoria, estará en Brasil 2014. Medallistas en Juegos Paralímpicos de Londres representarán a sus departamentos en Juegos Paranacionales de Cúcuta en noviembre. Este es Capital Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Capital Noticias obtuvo en exclusiva las declaraciones del comandante del Frente Oriental del ELN, alias Pablito. El guerrillero reiteró la postura del grupo armado de estar dispuesto a hablar de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El pasado 3 de septiembre, esta guerrilla, por medio de un comunicado de prensa, conocido también por Capital Noticias, expresó que ellos también buscan la paz. El Frente de Guerra Oriental y el más beligerante y quien lleva la iniciativa en la guerra por el ELN confirmó hace pocas horas su voluntad de paz, adhiriéndose así a la decisión del Comando Central de dicha organización. La decisión la expresó alias Pablito, su comandante. Nuestro comandante Nicolás Rodríguez Bautista está encargado como jefe y le corresponde llevar los parámetros con quienes correspondan y cuando el gobierno cree las condiciones o permita las condiciones para que nuestro comandante oficialice, ¿sí?, los diálogos que él pronunció, que el ELN está dispuesto a iniciar con el actual gobierno, el gobierno del presidente Santos. Las declaraciones de alias Pablito son un mensaje hacia el interior de esa fuerza guerrillera, ya que ese frente siempre se ha visto como un duro opositor a cualquier proceso de diálogo. La organización siempre ha estado por el diálogo, tema que le corresponde a nuestro comando central de nuestra organización ELN. ¿Sí? Ya serán ellos, en cabeza de nuestro comandante, Nicolás Rodríguez Bautista, que marcará las pautas y le oficializará ante los medios nacionales e internacionales cuándo están las condiciones para un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. En la entrevista, alias Pablito dijo que el ELN está esperando que el gobierno de Juan Manuel Santos brinde las condiciones para iniciar un proceso de diálogo. Nuestro comandante Nicolás le dijo al gobierno del presidente Santos que está dispuesto para el diálogo, el ELN, ¿sí?, y que es el gobierno quien no ha querido, ¿sí?, permitir las condiciones del diálogo. De igual forma, se ha dejado llevar por quienes no quieren, ¿sí?, quienes no quieren que el ELN esté hablando de la paz para la sociedad y donde corresponda. Entonces, ha sido el gobierno quien no ha permitido. El ELN siempre ha estado en disposición, desde que asumió el presidente Santos, en unos diálogos por la paz y por la justicia en este pueblo colombiano. Sin embargo, aclaró el insurgente que mientras no se inicie un proceso de diálogo, el Frente de Guerra Oriental del ELN seguirá golpeando a las multinacionales que explotan petróleo en Arauca, como lo vienen haciendo. Nosotros le hemos hecho una propuesta al Estado colombiano y no nos han parado nada de atención. Fuera de eso, el pueblo del Meta, Casanare y Araucano vienen haciendo un sinnúmero de jornadas reivindicativas y el gobierno ha ignorado estas jornadas. Lo único que ha hecho es reprimirlos, ¿sí?, judicializarlos y cuando se dejan desaparecerlos, o sea, asesinarlos. Entonces, hasta que el gobierno no le cumpla al pueblo
lo que han negociado, por sus luchas que han desarrollado, y hasta que no nos dé una respuesta a nuestra petición, seguiremos accionando contundentemente contra las multinacionales. Alias Pablito se fugó de la cárcel de Arauca en un espectacular operativo en el año 2010. La reaparición de este comandante y su mensaje de estar dispuesto al diálogo es una ratificación de que el ELN está listo para un proceso de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y ya hay reacciones en distintos ámbitos de la vida nacional a la noticia divulgada por Capital Noticias. Janet Manzano compiló las posturas de los congresistas frente al pronunciamiento del ELN. Varios congresistas recibieron con agrado las palabras del vocero del ELN, alias Pablito. Yo creo que el gobierno debe considerar de manera clara y contundente esta solicitud. Es un aliciente que al proceso que se está dando con las FARC se sume el ELN. Ahora, esto es importante que tome ritmos acelerados. Mal se haría en que se termine en un pacto de paz con las FARC y se quede el ELN por fuera. El presidente del Congreso también se pronunció. Ojalá un día Colombia pueda amanecer en paz y bienvenidas todas las manifestaciones de los grupos armados ilegales que quieran abandonar la guerra y apostarle a la paz, abandonar la violencia y apostarle a la democracia. Se trata de cambiar las balas por la palabra. Ojalá esto se convierta y se concentre en otra mesa paralela y simultánea donde también se pueda desmovilizar el ELN. Otros piensan más allá. Tenemos que lograr en Colombia una paz integral, no solamente con las FARC, sino también con el ELN, e inclusive ver cómo se desmontan también las BACRIM y cómo se desmonta todo este aparato que está fundamentado en el narcotráfico y en el secuestro. Hoy las puertas de la paz están abiertas a través del diálogo, concluyeron los congresistas. Este es Capital Noticias. Y a esta hora avanza en la Cámara de Representantes el debate sobre el caso del general Mauricio Santoyo. El representante Iván Cepeda hizo graves revelaciones que involucran a 10 altos oficiales de la policía con las actuaciones ilícitas del general Santoyo. Diana Giraldo, ¿quiénes son los otros oficiales? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El representante Iván Cepeda, como usted bien lo ha dicho, señaló que el general Mauricio Santoyo no actuó solo en las alianzas que sostuvo con paramilitares. Allí también participaron altos oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. Y mucha atención porque reveló los nombres. Estarían los oficiales Mario Fernando Herrera, quien actuaba como el jefe de escoltas del hijo del presidente Uribe, Tomás Uribe. Asimismo está Flavio Buitrago Delgadillo, quien era el jefe de seguridad del presidente Uribe luego de la salida de Mauricio Santoyo. Asimismo está Jorge Vargas, que era el jefe de seguridad de Santa Fe de Ralito, Edgar Tobón, escolta personal del presidente Uribe, Julio César Santoyo, hermano del cuestionado general Mauricio Santoyo, Jorge Daniel Castro, quien era comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y fue quien promovió el ascenso de Santoyo, asimismo el general Teodoro Campo. Escuchemos lo que dijo el representante Iván Cepeda. Vamos a mostrar mediante el seguimiento de un grupo de suboficiales que Santoyo llegó a la presidencia acompañado de al menos 4 agentes de la institución que estuvieron al servicio de la seguridad del presidente Uribe y de su familia y que tienen cada uno de ellos pues historias similares a las de Santoyo. Y también un coronel en retiro de apellido Vargas, quien era el jefe de la seguridad de Santa Fe de Ralito. Muy bien, el representante Iván Cepeda ha señalado que el expresidente Álvaro Uribe y el general Mauricio Santoyo eran más que jefe y subalterno, que eran amigos, que esa relación data desde el año de 1995, cuando el expresidente Álvaro Uribe actuaba como gobernador del departamento de Antioquia. Asimismo, señaló que desde el Palacio de Nariño se orquestó y funcionaba un aparato criminal en cabeza del esquema de seguridad. La relación entre Santoyo y Uribe era una relación de vieja data. Y en algunas declaraciones de paramilitares esa relación se explica a través de Pedro Juan Moreno, quien era su secretario de gobierno. Fue a través de Pedro Juan que los paramilitares le enviaban con la anuencia de los Santoyo, los 2 hermanos, mensajes al gobernador Uribe.
A esta hora continúan las graves revelaciones que hace el representante a la Cámara, Iván Cepeda, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Recordemos que este debate se hace con el propósito de establecer las responsabilidades políticas y penales del expresidente Álvaro Uribe. En este recinto no está la presencia, no se ha hecho presente mejor, el ministro de Defensa, quien había confirmado inicialmente su asistencia. Información en directo que se origina a esta hora de la tarde desde el Congreso de la República. Diana Giraldo en Capital Noticias. Diana, muchas gracias. Y el secretario de Salud Distrital entregó un parte de tranquilidad a los usuarios de los hospitales de la red pública de Bogotá. El funcionario destacó que la administración está implementando planes de contingencia para brindar la atención adecuada a los usuarios. Pese al déficit financiero que presentan los hospitales del distrito, el secretario de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció que por ahora no habrá cierres. De ninguna manera, ningún hospital se va a quedar de estar trabajando y actuando y sirviendo como es menester. E hizo un llamado a quienes hacen parte del funcionamiento de la red hospitalaria distrital. Los gerentes van a tener que entender que tienen que administrar con mucha delicadeza, con mucha pulcritud y con mucha eficiencia nuestros hospitales, y en eso tienen que contribuir los empleados, tiene que contribuir la Secretaría de Salud y tiene que contribuir. Sin embargo, manifiesta su llamado al Cabildo Distrital para tomar decisiones que mitiguen la crisis. El distrito, el Consejo Distrital, apruebe la propuesta que le formuló el gobierno distrital de una adición al presupuesto en la cual hay un dinero que permitiría poder ayudarle a los hospitales. Hoy el secretario de Salud presentará ante el Congreso un proyecto que permita la descongestión del sistema de salud. Y es hora de estar 5-5 con César Garzón para conocer el estado de la movilidad en la ciudad. Y es que la administración de la Bogotá Humana reglamentó el subsidio de transporte que beneficiará a más de 173.000 personas en condición de discapacidad. El subsidio reduce la tarifa en un 15% para estas personas. César, muy buenas tardes, adelante. Omaira y televidentes de Canal Capital, pues son 173.000 usuarios en condición de discapacidad que se beneficiarán a partir de un mes, aquí por la fase 3 de Transmilenio. Siempre tienen que tener su tarjeta clave, que es la que les va a dar el acceso precisamente a la fase 3 de Transmilenio. Esto fue lo que nos dijo la Secretaría de Movilidad. El alcalde mayor sancionó el decreto 429, donde reglamenta el subsidio de transporte para las personas en condición de discapacidad. De estas personas con una discapacidad permanente podrán ya tramitar ante Transmilenio la tarjeta Tu Llave, mediante la cual les serán cargados 50 viajes para que puedan utilizar el sistema. Los viajes en la fase 3 de Transmilenio tendrán una reducción del 15% y que gradualmente se incrementará hasta el 40%. El registro de la Secretaría de Salud es de cerca de 189.000 personas. Sin embargo, sí consideramos que son muchas más, falta que muchas más personas se acerquen a salud a registrarse. Las personas que tengan el beneficio de la restricción del pico y placa no obtendrán el subsidio otorgado. Igualmente también la Secretaría de Movilidad se pronunció sobre el plan de manejo de tráfico que se va a realizar sobre la carrera séptima y sus alrededores en el centro de la capital de la República. Pues ese plan lo venimos trabajando desde comienzo de año, cuando se tumbó el puente, se demolió el puente, y lo hemos venido actualizando y complementando en un área de influencia mayor, pero lo fundamental es que el alto volumen de peatones allí es absolutamente prioritario en la movilidad. Seguramente la congestión es para los usuarios del vehículo particular. En materia de movilidad persiste el flujo vehicular, bastante flujo vehicular en el sector del 7 de agosto en la calle 66 entre carreras 28 y 27 debido a las obras de adecuación que se está haciendo. Más falta que muchas más personas se acerquen a salud a registrarse. Las personas que tengan el beneficio de la restricción del pico y placa no obtendrán el subsidio otorgado. Igualmente también la Secretaría de Movilidad se pronunció sobre el plan de manejo de tráfico que se va a realizar sobre la carrera séptima y sus alrededores en el centro de la capital de la República.
Pues ese plan lo venimos trabajando desde comienzo de año, cuando se tumbó el puente, se demolió el puente, y lo hemos venido actualizando y complementando en un área de influencia mayor, pero lo fundamental es que el alto volumen de peatones allí es absolutamente prioritario en la movilidad. Seguramente la congestión es para los usuarios del vehículo particular. En materia de movilidad persiste el flujo vehicular, bastante flujo vehicular en el sector del 7 de agosto, en la calle 66, entre carreras 28 y 27, debido a las obras de adecuación que se está haciendo en ese punto de la ciudad. Como ustedes pueden apreciar en este momento, la 26 sin complicaciones en sentido occidente-oriente. Es una muy buena vía alterna para las personas que se dirigen hacia el centro de la capital de la República, hacia el sector de Quinta Paredes. Aquí, pues, esa es la información en materia de movilidad. Aquí desde la estación, de la fase 3, la estación de El Can. Por ahora, Mayra sigue con más Capital Noticias. Muy buenas tardes. César, muchísimas gracias. Hacemos una primera pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. ¿Cómo invierto el dinero del agua? ¿Cómo invierto el dinero de la salud? ¿Cómo invierto el dinero de la educación? ¿Cómo invierto el dinero de las vías? ¿Cómo invierto el dinero de la cultura? Usted decide en qué invertir los recursos de su comunidad. Presupuestos participativos, pensándolo bien, usted decide. Mayor información www.participacionbogotá.gov.co o línea 195. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Próximamente, los domingos de vértigo de la Copa Audi R8. La velocidad y la emoción de la competencia más emotiva del lejano oriente. La Copa Audi R8. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el canal de Bogotá. Y a esta hora vamos con Manuel Jiménez, quien se encuentra en el Consejo Distrital, en donde acaba de concluir una rueda de prensa del Movimiento Ciudadano Pido la Palabra, que se ha referido al proceso de paz. Manuel, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes. El Movimiento Ciudadano Pido la Palabra se reunió hoy en el Consejo de Bogotá para discutir el tema del nuevo proceso de paz con la guerrilla y el gobierno. Estas son las declaraciones que dieron al respecto. La mayor responsabilidad del gobierno en este diálogo es escuchar y representar de manera digna al conjunto de regiones y sectores de la sociedad, no solo a sus aliados y a los poderosos. Debe representar en especial la perspectiva de los colombianos que más han padecido este conflicto en el país rural, como las mujeres y los niños, los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes. Estos sectores no pueden ser solamente víctimas de la violencia, deben ser también protagonistas del diálogo y de la paz. Esta es la información que se genera desde el Consejo de Bogotá. Esperen la ampliación de esta información en la emisión de las 8 de la noche en Capital Noticias. Informó para ustedes José Manuel Jiménez, Canal Capital, televisión más humana. Muchas gracias, Manuel. Y en visita realizada al humedal Juan Amarillo, nuestro periodista Esteban Cuatindoy se encontró con un hombre que, a cambio de adoptar perros, prefirió hacerlo con patos y peces y con reflexiones sobre el cuidado del medio ambiente. Esteban está en la localidad de Ciudad Bolívar para contarnos la historia. Esteban, manga fince. Juan Tuquicuna, Omaira, efectivamente, en medio de las denuncias de los habitantes que están alrededor del humedal Juan Amarillo, nos hemos encontrado con don Vicente Angarita, un hombre de 60 años que hace una tarea muy particular. Veamos detalles en esta nota. Una buena mañana. Como de costumbre, José Vicente Angarita salió a caminar por los alrededores del humedal Juan Amarillo, ubicado en la localidad de Suba, al norte de la ciudad, y observó que en la amplia laguna
solo vivían 4 patos, unas cuantas garzas y pequeños pajaritos. Comencé, diga usted, hace por ahí 1 año y medio. Entonces yo salgo muy seguido por acá a caminar. Comenzó comprando algunos panes para alimentar a los 4 primeros patos, pero tuvo que aumentar la ración ante la presencia de otros amigos del humedal. Y ahorita ya tengo 55 patos y tengo pecera propia. Ya tengo para alimentar a los peces, también comen las palomitas, comen los otros pajaritos que llegan acá. Ante la denuncia de que algunas personas están pescando de noche en el humedal Juan Amarillo, José Vicente hace un llamado para que dejen de hacerlo, pues en el humedal los peces que están sacando están contaminados. Yo hablé con un científico de la Universidad Nacional y él me comentaba que ellos tienen que está muy contaminada y tiene mercurio, tiene plomo y tiene una cantidad de cosas que con el tiempo los seres humanos se van a enfermar. Sin títulos ni cartones que lo acrediten y sin esperar nada a cambio, José Vicente es un anónimo líder ambiental que solo quiere la feliz convivencia entre el hombre y la naturaleza. Ayacán, Cunari, Cay. Siempre que vuele un pájaro sobre el agua, hay esperanza de vida. Esteban Cuatindoy en Canal Capital, Televisión Más Humana. Esteban, muchas gracias desde la localidad de Suba. El IDEAM, hay alertas que anticipan los fenómenos meteorológicos sobre los que ustedes deben tener mucha atención y mucha precaución. Actualmente hay sequía moderada, pero a finales del mes de septiembre y a principios de octubre regresarían las lluvias moderadas. Según el IDEAM, la temporada seca se extenderá hasta el mes de marzo del próximo año. Una temporada seca, entonces, ¿qué nos trae? Nos trae los incendios forestales, nos trae temperaturas altas, nos trae en enero, febrero, por ejemplo, las heladas en toda la sabana de Bogotá, en la montaña nariñense. La temporada de lluvia, pues también nos puede traer deslizamientos. Pese a la influencia del fenómeno del Niño, las lluvias regresarán a finales de septiembre y principios de octubre. Entre tanto, formularon recomendaciones que se deberán tener en cuenta para mitigar el impacto de la sequía. Hay que cuidar el recurso hídrico, hay que tener reservas de agua, los agricultores tener en cuenta toda esta temporada que se está presentando, pues para que no vayan a tener muchos impactos. Al sector energético, pues hemos venido nosotros trabajando con ellos. Según los expertos, el cambio climático ha influenciado para que estos fenómenos cada vez sean más frecuentes. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la inclusión de 3 pruebas técnicas en el juicio por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares. Según la Providencia, la solicitud de la Fiscalía fue hecha por fuera del límite del tiempo permitido por la ley. Ampliación de esta información con Felipe Sinisterra. Felipe, adelante con la información. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Omaira. Efectivamente, hacia las 11 de la mañana en el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal de ese organismo determinó negar la solicitud de la Fiscalía por considerar extemporáneo de presentar y practicar una serie de pruebas en el juicio que se sigue contra Luis Andrés Colmenares y que tiene en este momento como acusadas a Jessy Quintero y Laura Moreno. Estas pruebas significarían, según la Fiscalía y según la parte de las víctimas, la parte civil, que se determinaría que Luis Andrés Colmenares fue asesinado, pudo haber sido asesinado. Estas pruebas consistían en una prueba ejecutada por el acueducto que iba a medir el nivel del agua en el Caño El Virrey, asimismo también una prueba hecha por un profesor de física para determinar la fortaleza de la caída con que debió haber caído Luis Andrés Colmenares al Caño El Virrey, y de igual manera las lesiones causadas por golpes en la cara. Estas 3 pruebas, como dijimos, no fueron permitidas las prácticas de estas pruebas en el juicio contra Luis Andrés Colmenares, de tal manera que va a continuar el juicio sin estas pruebas y únicamente con la presentación de 3 testigos claves en el proceso, Omaira. Precisamente, Felipe, y usted ya nos avanzaba la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo continúa el juicio sin estas pruebas en manejo de tiempos? De acuerdo a la providencia que
expuso el Tribunal Superior de Bogotá, lo que hizo la Fiscalía es lo que se va a determinar en el momento de hacer la acusación contra Jessy Quintero, Laura Monóica, y no olvidemos también Carlos Cárdenas, que a pesar de que no está en este momento privado de su libertad, sigue vinculado al proceso. Estas pruebas fueron extemporáneas y habían sido solicitadas con anterioridad a la Fiscalía, pero la Fiscalía desde marzo de 2011 había determinado no practicarlas por no considerarlo necesario. Al cambio de fiscal, en este caso, ya este año la Fiscalía determinó hacer estas prácticas, estas pruebas, pero sin embargo se hizo por fuera de lo que determina la ley en estos casos, Omaira. Felipe, cuéntenos sobre el pronunciamiento de la Fiscalía General en el caso del exministro Londoño y el atentado que sufrió en meses pasados. Así es, se trata de una medida tomada por la Fiscalía número 11 a través del fiscal Carlos Roberto Izquierdo, que determinó hace 2 días aproximadamente, dejar en libertad a Mario Arturo Ramos, quien había sido considerado inicialmente uno de los autores intelectuales del atentado que sufrió el exministro Londoño en el mes de mayo aquí en Bogotá. Ha determinado la Fiscalía cotejar las pruebas suficientes para determinar con exactitud si este señor Mario Arturo Ramos, que recobró su libertad en el día de ayer, es culpable o no, y se le puede abrir un proceso para determinar si hay responsabilidad directa para seguirle una acusación. Siga usted, Omaira. Felipe, muchísimas gracias y es momento de los deportes con Carlos Julio Guzmán. Muchas gracias, Omaira. 2:26. Bienvenidos, señoras y señores. Tiempo para los deportes en Capital Noticias. La selección Colombia, dicen, se volverá a reunir el 5 de octubre en Barranquilla para el próximo compromiso de la eliminatoria ante la delegación de Paraguay. Las cuentas son claras. Colombia, con la victoria de ayer en Santiago frente a Chile, está muy cerca de clasificar al Mundial de Brasil. En el Monumental de Santiago, Colombia no solo se trepó a la cordillera, de paso terminó en la 8ª fecha de las eliminatorias en el 2º lugar del certamen premundialista. La actuación del equipo fue perfecta, aún estando en desventaja en el cierre del primer tiempo con el gol de Matías Fernández. Hicieron un primer tiempo muy bueno, nos fuimos en desventaja y eso, que un equipo encontrarse en desventaja haciendo un partido es difícil, pero tuvimos la capacidad de remontar. Los cambios del técnico Peckerman fueron precisos y determinantes para sacarle provecho a la expulsión de Gary Medel, que dejó a los chilenos con 10 hombres en la segunda etapa. Colombia hizo un partido importantísimo y nos llevamos estos 3 puntos que nos acerca a lo que queremos. En defensa se mantuvo la solidez y en ataque los responsables de anotar estuvieron muy finos al momento de definir. James Rodríguez, Radamel Falcao García y Teófilo Gutiérrez marcaron y estuvieron muy cerca de ampliar el marcador. Un gran nivel, una madurez y una jerarquía para en todas las situaciones, diferentes situaciones del partido, buenas y malas, saber llevar el partido. En lo personal, el conocimiento que vamos teniendo como grupo me permite a mí desenvolverme mejor y hoy tuve varias opciones por ahí de cabeza y sobre el final sabía que una no iba a fallar y así fue que nos permitió irnos arriba en el marcador. Creo que nos entendemos bien con todo, Falcao, Yaso. Creo que esto es un grupo, una familia muy linda y creo que si tiramos todos hacia el mismo lado vamos a sacar la selección a lo más grande, ¿no? Colombia volvió a ganar en territorio austral 3-1 desplegando fútbol de ataque y por momentos lírico. En 2 partidos convirtió 7 goles y volvió al viejo idilio con la fanaticada que desde ya se comienza a ilusionar con asistir una vez más a un mundial de fútbol, esta vez en Brasil en el 2014. En la eliminatoria nos encontramos con un empate entre peruanos y argentinos en el Estadio Nacional en Lima. Galindo Zaguero marcaría para los de la banda roja en el pecho y posteriormente Lavezzi, ante el error en la marca, marcaría Higuaín para empatar el compromiso por parte de los argentinos. Venezuela con Rondón juega en el fútbol de España. Sorprendió a Paraguay y prácticamente lo eliminó, ganándole 2-0 en Asunción a la selección guaraní. Hoy dicen en Asunción que están eliminados del Mundial de Brasil. 2-0, Venezuela está en carrera todavía rumbo a su primera clasificación al Mundial en su fase final. Penal para Caicedo ante Uruguay en el Centenario de Montevideo, él mismo lo convirtió. Pésimo arbitraje de Carlos Amarilla y en una acción totalmente simpática, Cavani empataría el juego para la selección de Uruguay.
107-68 fue el marcador del partido de la Copa Invitacional Guerreros Bayside San Andrés. Igualmente ganó 11 Caldas en Manizales, 11 Caldas y Guerreros líderes invictos de la Copa. Guerreros no tuvo compasión del equipo Bayside de San Andrés en el segundo juego de la serie y lo volvió a canastear en el maderamen del Coliseo del Salitre. Ellos están acá para empezar un proceso. Los tres americanos le ayudan mucho, pero nosotros montamos un equipo para ser campeones y tenemos que mostrar la jerarquía. Desde los 10 minutos iniciales los bogotanos le hicieron sentir a los sanandresanos todo el poder físico y ofensivo de su ataque, que se vio reflejado en el marcador al final de los 4 periodos, 107-68. Estamos jugando muy buena defensa, estamos presionando mucho y eso con altura, eso nos ayuda mucho a nosotros. Y tenemos una banca tenemos muchos muchachos que juegan muy bien, entonces eso nos va a ayudar, una rotación muy grande. El técnico del quinteto sanandresano Jaime Escobar no pudo hacer nada para parar el ímpetu de los locales. Los del archipiélago son un equipo en formación que se prepara para participar en los Juegos Nacionales. El equipo de nosotros es un equipo joven que estamos haciendo un proceso para unos 2-3 años para este mismo campeonato. Guerreros acumuló 4 victorias consecutivas jugando en casa y es líder del torneo. El próximo viernes y sábado los bogotanos recibirán al otro equipo isleño, Sopesa de San Andrés. Una exaltación total a la actividad de la Delegación Paralímpica de Colombia en Londres se efectuó ayer en la sede del Comité Olímpico Colombiano. Luego de la hazaña conseguida en los 14º Juegos Paralímpicos por Moisés Fuentes y Elkin Serna, ellos regresaron al país felices, mostrando sus nuevas medallas plateadas. Nosotros como deporte, como con deportes, con todos ustedes, somos los que podemos mantener ese proceso de paz vivo y que el país finalmente llegue a una paz duradera. Carlos Parra, presidente del Comité Paralímpico Colombiano, está satisfecho por los 18 diplomas y las 2 medallas obtenidas por los atletas colombianos en Londres. Entendemos y aprendemos a valorar aún más lo que tenemos como símbolos en nuestro país, nuestras costumbres y nuestras gentes. Fuentes, nadador santanderiano de 37 años, sumó su segunda presea en las máximas justas del deporte. Esto hay que agradecer a los clubes que han llevado a cabo un proceso de formación y fomentación, a las ligas en cada uno de los departamentos, a la federación, al Comité Paralímpico Colombiano e indudablemente a la cabeza visible, que es el que nos ha dado todo el respaldo, como es Coldeporte Nacional. Por su parte, Elkin sigue acumulando millas en la maratón paralímpica para quizás conseguir el oro en los próximos Juegos. Siempre estuvimos como a 100 metros, 150 metros de la punta de la competencia. Al final siempre se me fue mucho el español y ya fue difícil. Estos 2 atletas ahora tendrán que decidir si en noviembre asisten a los Juegos Paranacionales. La temporada de ópera 2012 en la capital continúa con el segundo título correspondiente al mes de septiembre, Las Bodas de Fígaro de Mozart, un espectáculo para todo público que promete conquistar a los asistentes en el Teatro de Bellas Artes. Con un reparto de talla internacional, la Fundación Camarín del Carmen presenta la ópera Las Bodas de Fígaro del compositor alemán Amadeus Mozart, con la dirección escénica de Alejandro Chacón y la cuota colombiana con el genial tenor bajo Valeriano Lanchas. Esta vez interpreto al Bártolo, que es un papel que quiero mucho, me encanta. Esta es la historia de atracción que siente el conde Almaviva, señor feudal español, hacia su criada, que desencadena toda una serie de situaciones que van desde la comedia hasta lo insólito. Una experiencia maravillosa aquí, sono muy feliz de estar aquí, a hacer la contesa. La música nunca se pone vieja, esto tiene, son 200 años, más de 200 años que se está haciendo y sigue siendo un descubrimiento cada vez. Entre las figuras de esta producción están el tenor venezolano Ernesto Morillo, como Fígaro, y en su debut en Colombia la soprano italiana Marcella Orsatti. La temporada de ópera de Bogotá 2012 estará a partir del próximo 20 de septiembre en el Teatro de Bellas Artes. Gracias por estar con el canal de Bogotá. Feliz tarde.